Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 86. Con las primeras misioneras clarisas indias. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús. Colosenses 1, 3, 4. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi, India, el 3 de febrero. La presión de la madre estaba estable y teníamos tiempo suficiente para viajar hasta la ciudad de Ranchi, así que la madre decidió que continuáramos el viaje. Nos trasladamos al Aeropuerto Nacional de la capital de India, en un pequeño autobús que une los dos aeropuertos. En el camino, la madre iba leccionando a la hermana que quedaría como superiora local. Le hablaba de la pobreza espiritual en la que está sumergida la India, sobre las costumbres del lugar y sobre la gran necesidad que había de formar buenas y santas misioneras clarisas, justamente para poder ayudar a su propia gente, tan necesitada de conocer a Dios y a su Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe. En el Aeropuerto Nacional esperamos algunas horas. Finalmente llegamos a Ranchi después de casi 2 horas de vuelo. En el pequeño aeropuerto ya esperaban las hermanas, que con gran felicidad abrazaron a la madrecita y a las que la acompañábamos. La hermana que conducía la ambulancia apenas estaba aprendiendo a manejar, así que discretamente me pasó las llaves para que yo fuera la chofer. Y es que es muy complicado manejar en Ranchi, primero porque el vehículo tiene el volante en el lado derecho, que es contrario a lo que estamos acostumbrados, y segundo porque con mucha facilidad se atraviesan las personas y los animales con riesgo de atropellarlos, por lo que hay que manejar sumamente atentos y listos para frenar en todo momento. En ese tiempo no había semáforos en la ciudad de Ranchi. En los cruces importantes había algún policía haciendo señales, pero en el resto de la ciudad se manejaba como sin reglas de tránsito y todos o nadie tenían la preferencia. La ciudad de Ranchi en ese entonces no era aún la capital, aunque sí era considerada como una ciudad importante del estado de Bihar. No fue sino hasta el año 2000 en que el estado se dividió quedando Ranchi como capital de Jharkhand, y desde entonces comenzó a crecer y a mejorar sus calles y avenidas, así como los edificios, casas, etc., notándose un gran progreso, pero aumentando al mismo tiempo la pobreza en las periferias donde abundan los slums. Pero en 1997 era una pequeña ciudad que se recorría en poco tiempo, así que pronto estuvimos en la casa donde ya esperaban las hermanas a la Madre General. La llenaron de flores y le cantaron en hindi y en español. Las postulantes no la conocían, así que fue toda una fiesta de abrazos, y la Madre al instante se aprendió los nombres de cada una, detalle que las cautivó. La visita de la Madre María Teresa Botello era importante por tratarse de una misión en sus inicios y que prometía vocaciones. Por lo mismo, la formación era de vital importancia. Por eso la madre llevaba a la hermana, que sería la formadora de las jóvenes. El clima en el mes de febrero es de máximas de 27 grados Celsius y mínimas de 12 grados Celsius. Por eso era importante ir en ese mes. Lo ideal hubiera sido ir un mes antes, pero las actividades de la madre no se lo permitieron. Con todo, el clima estaba aceptable, aunque a mediodía el calor aumentaba. La casa prestada por la arquidiócesis que habitaban las misioneras clarisas en Ranchi era pequeña y sin lujo alguno. Tenía 3 recámaras, una cocinita y un comedor. Tenía un pequeño patio con un pozo de agua y un espacio al fondo de la casa, donde habían puesto a la vaca que les daba leche. Tenía una buena entrada para el carro. Había un pequeño cuartito de servicio con su bañito, todo muy sencillo y elemental. En ese cuartito se hospedó las veces que fue a Ranchi el doctor Francesco Putti, un gran médico de Roma, amigo de la congregación que había operado a varias hermanas, incluso a nuestra madre fundadora. Pero para las personas sencillas de corazón y que buscan solo hacer el bien, lo que importa no es el lujo o la pobreza. Así que la Madre María Teresa Botello todo lo agradecía, desde la sencilla cama que le habían preparado con su mosquitero, como la comida que le ofrecieron, etc. Para ella lo que contaba era ver a las hermanas, lo demás no importaba. Al día siguiente comenzó su actividad. Lo primero que hizo fue entrevistarse con el cardenal Telesforo Topo, para presentarle a la nueva hermana que sería la superiora y formadora.
El cardenal Topo apreciaba a la Madre General, la tenía como una persona de gran importancia y la trataba con mucho cariño y respeto. La invitó a comer y platicaron por buen rato sobre la problemática de la Iglesia Católica en Ranchi y de la importancia de impartir una buena formación a las jóvenes que llegarían de diferentes aldeas o ciudades, formación humana y religiosa con bases firmes, de tal manera que pasados los años, las mismas hermanas indias pudieran ser formadoras. Se volvió a tocar el tema de que en un futuro se abriera una escuela dirigida por las misioneras clarisas, donde las religiosas de otras congregaciones pudieran tomar cursos de teología y de otras materias que les ayudara en la formación continua. La idea le encantaba a la Madre María Teresa, pero dijo que tendría que ser más adelante y que de seguro le tocaría a la siguiente superiora general. El obispo admiraba a la madre y a la congregación, le encantaba la espiritualidad y la formación que se impartía. La madre aprovechó para exponerle su deseo de conseguir una casa con terreno suficiente para el noviciado, de manera que se pudiera adaptar a las necesidades propias de la congregación. El obispo le dijo que hablaría con los sacerdotes para que, si sabían de alguna oportunidad, de inmediato se lo hicieran saber. Después de otros temas, el obispo se ofreció a ir a celebrar la Santa Misa al día siguiente. En los siguientes días, la madre aprovechó para dar pláticas a las hermanas. A las postulantes les contó con paciencia sobre los inicios de la fundación, sobre la vida de nuestra madre en el convento de clausura, la promesa de la Virgen de Guadalupe a nuestra madre, etc. Todo era importante, eran las bases de su formación. Habló con las hermanas formadoras sobre la importancia de formar a las nuevas vocaciones lo mejor posible en todos los detalles, desde la limpieza personal, el orden en sus cosas, aprender a cocinar, costura, etc. Tantos detalles que debían aprender, pues ellas eran las primeras y serían quienes posteriormente enseñarían a las demás. Los sacerdotes que apoyaban al obispo propusieron algunas casas para el noviciado. La madre las fue a ver, pero además de ser muy costosas, estaban muy destruidas. No era lo que la Madre General tenía en mente. Se necesitaba una casa que con poco fuera habitable, con terreno anexo para construir, de manera que lo más pronto posible se cambiara la comunidad de casa. Pero había que tener prudencia y paciencia más aún con la compra de una propiedad que sería definitiva. La madre visitó también el terreno donde hacíamos labor de dispensario y que 4 años atrás habíamos comprado. Le encantó por estar a un lado de un pequeño lago. Era un lugar muy bonito, donde en el futuro se podría construir algo, pero por el momento la prioridad era el noviciado y ahí no se podía construir por el peligro de los caminos entre aldeas fundamentalistas. La Madre María Teresa Botello veía la urgente necesidad de tener vocaciones y de mandar a más hermanas a Ranchi, India, aunque era un problema de verdad las visas, ya que las daban por tiempo muy limitado, y para renovar la visa era necesario salir del país cada vez. Eso implicaba muchos gastos por ser extranjeras. La madre deseaba que algún día se pudiera tener un dispensario en forma, una escuela desde kinder, primaria y secundaria, además de talleres para mujeres adultas, tal y como se había logrado en Indonesia o en Sierra Leona, pero sabía que para lograrlo pasarían años. Mientras veíamos lo del terreno que está cerca de una aldea de hindús fundamentalistas, la madrecita sacó una bolsa de dulces y comenzó a repartir a los niños que comenzaron a salir de todas partes. De pronto la rodearon y todos estiraban su manita para que les diera un dulce. La pobre madre les decía: No tengo más, no tengo más. Pero metía la mano dentro de la bolsa y salían más dulces. De verdad, no tengo más. Les volvía a decir en inglés, pero los niños ni hindi hablaban. Llegaban más niños, la madre volvía a meter la mano a la bolsita y seguían saliendo dulces y más dulces hasta que todos los niños se fueron contentos. Yo grabé la escena y tomé fotos. Fue un momento especial, increíble de verdad. Cuando la madre se subió a la ambulancia, me dijo que no dijera nada. Ella misma se había sorprendido con la multiplicación de los dulces que aún quedaban en la bolsita. Ahora, después de tantos años, ya lo puedo comentar como algo maravilloso que me tocó ver en la vida de la Madre María Teresa Botello,
que desbordaba tanto amor y caridad con el único deseo de dar a conocer a Cristo. En uno de esos días, le hicieron una hermosa fiesta a la madre. Las jóvenes se vistieron con sus hermosos saris, le bailaron y le cantaron. Sus cantos hablaban de las costumbres del lugar. Una hermana se los iba traduciendo. A la madre le encantaron. Le fascinaba el entusiasmo de las jóvenes postulantes. Sentía una gran responsabilidad de formarlas correctamente, por lo que habló con las hermanas encargadas y les hizo ver la importancia de no dejar pasar ningún detalle durante la formación. Todo era importante, hasta lo más básico, pues todas las postulantes hasta ese momento venían de aldeas muy humildes, donde la vida es muy sencilla y diferente, y habría que enseñarles y adaptarlas a todo, pensando en que un día podrían ser misioneras aún fuera de su país. En esa visita, la madre les hizo una buena broma. Me dijo que escondiera un ratón de plástico en el closet del cuarto de las hermanas formadoras. Ella se quedó en su habitación muy tranquila, esperando a ver qué pasaba, y lógico, a la hora en que las hermanas fueron a sacar su pijama del closet, apareció el ratón. Y como no había luz eléctrica en ese momento, les pareció más real, ya que la luz de la vela hacía que pareciera que se movía. En lo que fueron por escobas para matar al ratón, me dijo que lo retirara y escondiera, así que las hermanas estaban buscándolo por todas partes, mientras la madre se moría de risa al verlas con las escobas. Después de un buen rato, al ver que no iban a dormir de pensar que estaba ahí un ratón, les dijo que era una broma, pero no le creían, cosa que la hizo reír aún más, hasta que les mostró el ratoncito de plástico. En esa ocasión también llevaba una víbora, una mosca y una cucaracha, con las que les hizo otras bromas para romper el hielo. Uno de esos días, 17 de febrero, llegó a la casa una señora con varios pequeños, a los que regularmente se les ayudaba. Uno de ellos temblaba de frío porque tenía fiebre. La madre nos dijo que lo atendiéramos. Luego platicamos con la señora para ver su situación y la forma en que se le podía ayudar. Se vio que a los niños se les podía poner dentro del programa Bambini India, para conseguirles padrinos que pagaran su escuela y alimentación. A la señora se le ayudó a poner un pequeño puesto de venta de verduras. De esta manera, se apoyaba a la familia completa. Aunque no era fácil por tratarse de una familia Dalit, es decir, intocables, y no los recibían en cualquier escuela, ni la señora podría tan fácilmente vender su verdura. Fue necesario ayudarla a que se cambiara a otro lugar donde fue un poco más aceptada. Los Dalit o intocables son los indianos más pobres y completamente discriminados por toda la sociedad de la India. El sistema de castas en la India aún es muy fuerte. Quienes nacen Dalit mueren Dalit. Es decir, en condiciones de extrema pobreza, los Dalit sufren demasiado por la gran desigualdad económica, pero sobre todo por la discriminación social. Se considera que 1 de cada 6 habitantes de la India es Dalit, es decir, unos 200 millones de personas pertenecen a los intocables. A esa gente es a la que la Iglesia Católica más ayuda, y a ellos quería ayudar la Madre María Teresa Botello. El cardenal Telésforo Topo es tribal, es decir que nació en una tribu, y como él mismo decía, soy Dalit, soy más indio que muchos, o sea, tengo más derecho. En una entrevista que le hicieron, le preguntaban la razón del por qué perseguían a los católicos, contestó: A los ojos de los fundamentalistas, incluso los musulmanes son enemigos de la India, pero los musulmanes contraatacan, por lo que hoy los dejan en paz. A los cristianos los perciben en cambio como una amenaza eliminable. En el punto de mira están en especial los miembros de tribus, porque el mayor número de conversiones se dan entre ellos y entre los Dalit o intocables. Los pueblos tribales, a pesar de las muchas persecuciones de la historia, han conservado la propia lengua y el propio sistema social, por lo que si se convierten, pueden formar una clase media, catalizadora entre los Dalit y las clases superiores. Está claro que si se convirtieran los 100 millones de Dalit y los 70 millones de tribales, se produciría un desplazamiento social y político inmenso. El arzobispo Topo es un gran ejemplo de cómo se pueden superar los tribales como él.
En sus homilías, cuando va a las aldeas, suele hablarles a las personas Dalit y tribales de la dignidad que da el ser hijos de Dios, de vivir para Cristo. La gran mayoría de los católicos convertidos son de esa clase socioeconómica. Prácticamente los obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos y religiosas han salido de las tribus o de las aldeas, aunque ciertamente no todos. Esa era la esperanza de la Madre María Teresa Botello, la razón por la cual deseaba formar excelentes y santas religiosas en la India, para que con su ejemplo y palabras ayudaran a la conversión de tantos indianos. Se había identificado con el ideal del cardenal Topo, de dar a conocer a Cristo, pero ante todo dar ejemplo de santidad. Así pasaron los 20 días de misión en Ranchi de la Madre María Teresa. Fue una visita maternal llena de gozo y satisfacción. Pocas veces la madre había dedicado tantos días a una sola comunidad. Se sentía de verdad contenta y esperaba que la visita diera fruto. El día 22 de febrero salimos de Ranchi ya tarde. Nos quedamos en Nueva Delhi en un hotel no lejos del aeropuerto. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, salimos hacia el aeropuerto para abordar el vuelo KLM y despegar a las 8 de la mañana, rumbo a Ámsterdam, donde nos quedamos a dormir, y fue lo mejor porque la madre traía la presión muy elevada y pese al medicamento que le di durante el vuelo, no se le regularizaba y hubiera sido peligroso transbordar. Finalmente, después de una noche de descanso, el 24 de febrero, volamos hacia Roma a las 14:50 horas. La madre iba contenta, aunque un poco descompensada por el viaje. No se escaparía de su visita obligada con la cardióloga.